¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan las cosas? ¿O has escuchado a alguien que se lo pregunta muy frecuentemente? Pues bien, creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, es una pregunta de la vida cotidiana que nos pasa a cada rato, pero llega un punto en el que esta pregunta suele volverse tan obsesiva que la tenemos en nuestra mente una y otra vez. Cuando esto pasa, es que hay algo dentro de nuestro corazón que está cargándonos de la necesidad de una respuesta, pero detrás de esa necesidad de la respuesta hay muchas otras cosas que pudieran estar lastimándonos o dañándonos. Yo quiero invitarte a que te quedes con nosotros, a poder reflexionar, a poder pasar un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento por supuesto en el que podamos comunicarnos con Dios, escuchar algo que nos haga sentir bien, algo que nos ayude a conectarnos con Dios, pero sobre todo estar en paz, dejar a un lado toda la semana, quizá todos los problemas, todas las situaciones que nos hayan saturado y regalarnos 30, 40 minutos para estar nosotros con nosotros mismos y nosotros conectados con toda la vida, conectados por supuesto también con Dios. Por lo que mientras escuchas estas alabanzas, mientras escuchas esta canción, quiero pedirte que cierres tus ojos un momento, te pongas en paz, podamos orar, podamos platicar con Dios y podamos disfrutar de estas melodías. Oremos. Padre, muchas gracias por este momento y gracias por darnos la oportunidad de estar contigo, de estar tranquilos, de escuchar, de reflexionar. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque todos nuestros corazones, se mueva en medio de nosotros, nos ayude a estar mejor con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Danos la oportunidad de refrescarnos, de iniciar una semana con ánimos, con fuerzas, con alegría, y que todo lo que podamos escuchar el día de hoy, platicar, sea de lo mejor para que nuestra vida cambie. Nos dejamos en tus manos y que todo sea para que podamos ser mejores personas y para que tu proyecto del reino de Dios, en el cual buscamos que todo mejore, se pueda cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
¿por qué pasan las cosas? Realmente hay dos grandes razones por el cual nosotros nos hacemos esta pregunta. Y estas dos razones van respaldadas por circunstancias que nos han sucedido. La primera de ellas es porque nos arrepentimos de algo que hicimos. Y la segunda de ellas es porque no comprendemos realmente lo que está sucediendo. Vamos a poner algunos ejemplos de cualquiera de las dos. En primer lugar, nos arrepentimos de hacer algo y puede ser que hayamos traicionado a alguien, puede ser que hayamos mentido, puede ser que hayamos pecado o que hayamos tomado alguna mala decisión. En cualquiera de estos casos, por supuesto que estamos pagando las consecuencias de nuestros actos, estamos conscientes que estamos pagando las consecuencias de nuestros actos y entonces nos preguntamos, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hice lo que hice hace cierto tiempo? Y no es una pregunta porque queramos saber la respuesta, realmente es una pregunta que sigue metiéndole centavos, sigue metiéndole crédito a la culpa que nosotros ya sentimos. Entonces va retroalimentando una culpa por decisiones que nosotros hemos ya tomado. Pero hay otra pregunta que pudiera ser más honesta y es aquella en la que nosotros no comprendemos realmente por qué pasaron las cosas. Van algunos ejemplos también. Puede ser algún accidente, puede ser alguna enfermedad, puede ser cuando hayamos sido víctima de algún abuso, o podemos ser también estar dentro de alguna crisis y pues son cosas que al parecer están fuera de nuestra capacidad, están fuera de nuestras manos. Y entonces de manera honesta nos preguntamos, oye, ¿por qué pasan las cosas? O sea, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Y yo honestamente no sé qué hacer para mejorar o no sé qué hice para que esto sucediera. A mí me gusta muchísimo convivir, me gusta mucho la convivencia que yo tengo con personas que no son cristianas. Conozco muchísima gente, de hecho quizá la mayoría de personas con las que convivo no son necesariamente cristianas y ellos saben que yo soy pastor de una iglesia y normalmente todos traemos un concepto de lo que es ser un cristiano. Los que hemos sido cristianos desde el principio no alcanzamos a ver esto porque normalmente convivimos con puras personas o la mayoría que son cristianas, hablamos un mismo idioma, hablamos un mismo lenguaje, pero la perspectiva que se tiene del cristiano desde afuera pues realmente es diferente a como nos gustaría quizá que nos conocieran. Ellos también se preguntan, ¿por qué pasan las cosas? Y llegan y me dicen, oye, Merari, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué tu Dios es tan malo, es tan cruel que hace que estas cosas sucedan? Que ellos piensen así es culpa nuestra. Nosotros hemos hecho saber al mundo que todo lo que sucede es porque Dios así lo ha trazado. Lo que se me haría feo es que la gente dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, siguiera creyendo que todo lo que sucede es porque Dios ha hecho que suceda de esa manera, y en ese caso no me sorprende que piensen que Dios es un tirano, porque todo lo que sucede en el mundo realmente es tan caótico, realmente está tan mal, realmente daña mucho, hace sufrir a mucha gente, que pareciera que quien creó toda esta historia pues es una persona malvada y que está lastimando con alevosía y ventaja a toda la demás gente solo porque tiene el poder de trazar la historia. Eso por supuesto que no es el Dios en el que yo creo, y esto quiero aclararlo antes de continuar con la reflexión. El Dios en el que yo creo no es, y les voy a decir lo que no es el Dios de las leyes, no es el Dios que impone leyes y que todo lo controla a base de leyes y normas, no es el Dios de los templos. No es ese Dios que nos enseñaron que siempre tiene que estar en el templo y que solamente ahí habita y que solamente ahí se mueve. Ese no es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo tampoco es el Dios de los ritos. Mira, los ritos son bonitos, son buenos, ayudan, a algunos les gustan, algunos no, pero son muy relativos. Los ritos cambian de un lugar a otro. Tú vas a una iglesia ortodoxa en Rusia, vas a una iglesia ortodoxa en Grecia, vas a una iglesia católica en Roma, vas a una iglesia protestante en México, vas a una iglesia pentecostal en Latinoamérica, y vaya, todos los ritos son diferentes. Los ritos no son tan relevantes. El problema es cuando se absolutizan y se ponen por encima de todo a tal punto en el que creemos que sin el rito la relación con Dios ya no funciona. Parte de la cuarentena, y lo hemos venido diciendo por muchos domingos, nos ha enseñado que los ritos no son lo más elemental, y hemos aprendido a convivir y a tener una relación con Dios y con la comunidad, con todos nuestros amigos de la comunidad de fe, a partir de estar lejos de los ritos que normalmente hacíamos. Entonces, no, el Dios en el que yo creo no es el Dios de los ritos, no es el Dios que impuso los ritos. Creo que los ritos más bien vienen por un deseo de las personas de sentirse más cerca de Dios a partir de cumplir algo que es fácil cumplir. Así lo pondré, luego hablamos de eso si gustan. El Dios en el que yo creo tampoco es un Dios de la moral.
Y esto es en respuesta a que muchas veces y por mucho tiempo se creyó que Dios era el Dios que decía que era bueno y que era malo, lo que sí debes de hacer, lo que no debes de hacer, y entonces se resumía ser un buen seguidor de Dios basado en una serie de normas que si tú cumplías, pues eras un buen seguidor de Dios, si tú no cumplías, eras un mal seguidor. Tanto cayeron en el absurdo de decir, es que si tú bailas, ya no eres un buen seguidor de Dios porque le estás dando gusto al cuerpo. Si tú vas al cine, pues ya no estás siendo un buen seguidor de Dios. Si tú bebes una copa de vino, ya no eres un buen seguidor de Dios porque eso es pecado. Este tipo de moralidad no es el Dios en el que yo creo. Tampoco es el Dios en el que yo creo, el Dios del castigo. Y esto también es bien interesante porque mucha gente por muchos años enseñó que Dios castigaba a la gente que se portaba mal. Y ahí va el miedo, ¿no? De todos, que nos vamos a ir al infierno, que si nos portamos mal Dios nos está viendo y nos está apuntando todo en una libreta. Pobre libreta de Dios, ha de ser infinita. Pero ese Dios del castigo, el Dios al cual te da miedo acercarte, no es definitivamente en el que yo creo. Esta que viene suena más dura. El Dios en el que yo creo no es el Dios del cielo. Y yo sé que esto suena raro porque, pues, ¿dónde está Dios? No, pues está en el cielo. Pero también creo que esa es una metáfora que nos aleja más de Dios de lo que nos puede acercar. El Dios en el que yo creo tampoco es ese Dios espiritual. Tampoco es ese Dios intangible, intocable, inaprendible. No es ese Dios que está totalmente lejos, como algunos teólogos dijeron en su tiempo. Ese no es el Dios en el que yo creo. Una vez dicho eso, también permíteme decirte cuál es el Dios en el que yo sí creo. El Dios en el que yo sí creo es en un Dios de la gracia. Es en un Dios que está dando y muchas veces da sin esperar necesariamente nada a cambio. Muchas veces ayuda, da vida, da cosas. Todo lo que sucede básicamente proviene en una última intención de Él. Y está ahí dando, ¿no? Está dando con amor, está dando con cariño. El Dios en el que yo creo es el Dios de las calles, el Dios que está allá afuera, el Dios que está dando la mano, el que está saludando, el que está abrazando, el que está acompañando a la persona que está vendiendo en tu trabajo día a día, en el transporte público, el que va a la escuela. Ese es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo es el Dios espontáneo, contrario a los ritos. Es el Dios en el que no tienes que ponerte de rodillas ni rezar un rosario o leer necesariamente tu Biblia para estar en comunión con Él. Al contrario, es el Dios en el que tú puedes ir caminando, puedes ir pensando en Él y estás teniendo una gran comunicación. Es el Dios en el que puedes sentarte antes de comer, quedar viendo la comida, sentirte agradecido y haber hecho la mejor de las oraciones con el simple hecho de comer, agradecido lo que tienes, porque es parte de la vida y es parte de la gratitud que tenemos con Dios. El Dios de lo espontáneo es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que yo creo es el Dios de amor y es el Dios del perdón, no es el Dios del castigo. Es el Dios que está buscando reconciliarse con las personas, no alejarse y cobrarles todo lo que le deben. Ese no es el Dios en el que yo creo. El Dios en el que sí creo es el Dios de la tierra y de la vida cotidiana, en el que está aquí con nosotros, el que se hace uno como nosotros, el que vive cerca de nosotros. El Dios en el que yo creo es un Dios básicamente más humano. Y yo sé que este concepto no les va a gustar a muchas personas, pero es porque también están prejuiciadas con el concepto de humanismo y que creen que es poner al ser humano en el centro en lugar de poner a Dios en el centro. Pero esto es totalmente lo contrario. Cuando yo te digo que creo en un Dios más humano, me refiero a que ese Dios que está en el centro nos está enseñando a ser mejores seres humanos. ¿Cómo? Con el ejemplo. O sea, ni siquiera se atreve a enseñarnos desde su altura, desde su supremacía, desde todo lo que tú te imagines que pueda ser un Dios, sino que este Dios es tan humilde que viene a ser uno como nosotros, a acercarse con nosotros, a parecerse a nosotros. Y vaya, si Él es capaz de hacerlo, porque nosotros no podríamos hacerlo. A eso me refiero cuando te digo que el Dios en el que yo creo, eso es un Dios más humano que el que nosotros a veces nos imaginamos, que es mega espiritual y mega excelso y mega allá en el cielo. Por último, el Dios en el que yo creo no viene a buscar hacer a las personas religiosas. Al contrario, viene a ser mejores seres humanos. No viene a darnos la verdad absoluta, sino que viene a enseñarnos a pensar. No viene a trazar la historia, viene a darnos visión para que nosotros construyamos los mejores caminos. Creo que estas tres frases son muy fuertes y son muy importantes para definir a un Dios totalmente diferente a como quizás se nos ha enseñado en los últimos años. Un Dios no provechoso, al contrario, un Dios que nos ha limitado en la relación con Dios y en la relación incluso con otros seres humanos. Una vez dicho todo esto, la pregunta es, ¿por qué pasan las cosas?
Y para poder responder por qué pasan las cosas, creo que es importante reflexionar en un momento en el que el mismo Jesús, que es el maestro teológico al cual todos seguimos, el que nos viene a cambiar un poquito el paradigma de cómo se comprende a Dios, y por eso es que Jesús es tan importante en la religión cristiana, él va a tener un momento en el cual le van a hacer una pregunta similar. Quiero leerla, quiero analizar un poquito esto contigo y después seguimos reflexionando sobre la vida. Esto está en el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Cada que yo leo esta pregunta digo, qué tóxicos los discípulos, o sea, de verdad, o sea, ¿cómo se atreven a hacer esa pregunta habiendo miles de preguntas más? Pero cuando lo pensamos bien, creo que la imagen de los apóstoles somos todos nosotros criticando todos los problemas de la vida de otros y a veces la vida nuestra también. Repito, Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Jesús contestó: ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras que es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Hay mucho de qué hablar de esta pequeña historia. No quiero abarcarlo todo. Quiero centrarme en la pregunta que se hace: ¿quién pecó, él o sus padres? Y esto demuestra una manera de ver la vida, o sea, demuestra un paradigma. El Dios en el que yo creo, de hecho, viene en esencia a hacernos un cambio de mentalidad para ver la vida de una manera distinta. Mientras que hay personas que están viendo al culpable, mientras que están viendo cómo lamentarse de lo que sucedió, a quién culpar incluso y sufrir con todo ello, hay una perspectiva totalmente diferente que está viendo esperanza y que está viendo cómo actuar ante una situación. Esto es lo que nos viene a enseñar este texto y particularmente Jesús. Cuando estás frente a un problema, ¿cómo actuamos? ¿Vemos al culpable? ¿Buscamos al culpable? ¿Buscamos a quién señalar? ¿Buscamos a quién hacer sufrir? ¿O buscamos la solución del problema? ¿Buscamos la esperanza ante ella? ¿Buscamos aprender o quizá buscamos enseñar en lugar de buscar abatirnos y de lastimarnos a nosotros mismos? Cada vez que a lo largo de nuestra vida estamos ante una situación difícil, nosotros tomamos ciertas posturas. Y una de esas posturas a veces es voltear a ver el pasado y empezar a culparte y decir: ¿por qué hice esto? Me lamento de haber hecho aquello. Si no hubiese hecho tal cosa, entonces no estaría yo sufriendo de esta manera. Cada vez que nuestra mente se enfoca en esa actitud, lo que estamos haciendo es retroalimentar la culpa y retroalimentar el sufrimiento. Y eso da como consecuencia, pues, heridas en nuestro corazón, heridas en nuestra vida, pero sobre todo la incapacidad de ver que hacia adelante hay muchas más cosas. Y ahí es donde la mayoría de las personas emocionalmente nos estancamos cuando se trata de seguir adelante, de disfrutar la vida. Porque como interpretamos nuestra vida, también solemos interpretar a Dios. Y como creemos que nosotros estamos viendo eso de nosotros, creemos que Dios está viendo eso de nosotros también. Y por eso como que empezamos a hacer un círculo de conspiración en el que todo sirve para ver lo malo. Hay una persona que está enferma y la pregunta de los discípulos tóxicos, les digo, es: ¿quién pecó, él o sus papás? Ya rápido van a buscar un culpable, ¿te das cuenta? Vamos nosotros en una situación y vemos un problema y rápido decimos: ¿quién le echó a perder? ¿Quién fue el culpable? En lugar de tener en nuestra cabeza primero cómo lo solucionamos y luego vemos cómo a quien cometió el error le podemos enseñar para que ya no lo haga, buscamos rápidamente a quién culpar. Es un cambio de paradigma. Te decía en el principio, el Dios en el que yo creo es el Dios que en esencia viene a enseñarnos un cambio de mentalidad. Todo el texto bíblico, toda la reflexión con Dios tiene que ver con cómo va cambiando la manera de pensar de las personas cuando se acercan
y creen en Dios. Si tú crees que por ser muy religioso eres un buen cristiano, equivocado. Si tú crees que por hacer muchos ritos eres un buen cristiano, equivocado. Si tú crees que por hablar mucho de Dios, leer mucho de Dios, eres un buen cristiano, totalmente equivocado. Es buen cristiano el que alcanza a comprender que la vida se puede ver de otra manera. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por muchos años tuvo este gran problema y pagaron consecuencias muy graves por no ser capaces de darse cuenta de cómo cambiar el chip pronto. Tengo algunos ejemplos y te los quiero mostrar y después vamos a concluir en cuestiones personales cuando vemos a otros y cuando analizamos a Dios. Pero acá hay algunos ejemplos. Hubo un momento en el que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Si tú eres de los que conoce la historia, sabes que toda una generación se quedó en el desierto dando vueltas, mientras que los hijos sí entraron. Y había una diferencia de pensamiento entre ellos dos. El primer pensamiento era el pensamiento del miedo, era el pensamiento del no podemos, era el pensamiento de no lo vamos a lograr, de allá hay gigantes, de nos van a derrotar, versus el pensamiento de la siguiente generación ahí que era sí podemos, sí lo vamos a hacer, Dios está con nosotros, vamos a vencer a esos gigantes, nacimos para conquistarlo y nos vamos a arriesgar a hacerlo. Dos pensamientos contrarios, un pensamiento más conservador y un pensamiento un poquito más arriesgado, más liberal. ¿Y sabes qué? Uno de ellos se quedó 40 años en el mismo lugar. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos tenido pensamientos así? Pensamientos conservadores, pensamientos sin movimiento y en el cual nos hemos quedado estancados toda nuestra vida. Pero ya también deja de pensar en eso, lo dejemos a un lado y ahora pongámonos a pensar en que también podemos ser como los siguientes y empezar a arriesgarnos a hacer cosas que quizá por muchos años ni hicimos, ni dijimos y no nos han traído buenos resultados. Hay un mundo hacia adelante y se puede avanzar hacia él. Voy por otra historia, esta me gusta mucho, la del David y Goliat. Había un gigante, también todos conocemos esta pequeña historia, y mientras que había todo un ejército de Israel, todo un pueblo, viendo al gigante, viendo el problema y analizando las características del gigante, decían, está bien grande, está bien fuerte, tiene muchísima experiencia militar, básicamente por donde la vieras nos va a ganar. Una persona se atreve a ver el camino diferente y empieza a pensar, ¿qué pasaría si yo le ganara? Y es un cambio de mentalidad totalmente grande. Y te das cuenta cuando David, en lugar de preguntar, oye, ¿cuánta experiencia tiene el gigante? Va y pregunta, ¿qué ganaría si yo venzo al gigante? Y Saúl le responde, bueno, quito de impuestos a la casa de tu padre y te doy como premio a mi hija para que te cases con ella. Entonces David dice, de maravilla, voy y lo voy a ir a enfrentar porque el premio que hay detrás de eso es grande. Cambio de paradigma. Tú puedes pensar en qué tan grande es el problema o también puedes pensar en qué puedes llegar a ganar si vences el problema. Ese pequeño cambio es el que hace que la gente se enfoque en vencer al gigante en lugar de alejarse de él porque lo tiene miedo. Tercer punto. En algún momento de la historia está Jesús y se va a encontrar con una mujer adúltera. Y eso también es bien crítico. Llega un tercero. Ya no se trata necesariamente de ti. Se trata de cuando llega un tercero a escena. Hay una tercera persona que ha sido encontrada en pecado, que está abatida, que se siente culpable, que se siente lastimado, que se siente lastimada. Y hay dos bloques de personas y aquí es donde tú te tienes que ubicar. ¿De qué lado estás? Del que la juzgan y le dicen, la ley dice, la Biblia dice, hay que apedrearla. O del lado de Jesús que dice, hey, ¿por qué tienes que ver el pecado en la persona y no ponerte a ver en la esperanza que le puedes dar a esta persona si le das otra oportunidad? Esta persona ya está abatida, esta persona ya está molida, esta persona ya se siente mal. ¿Por qué hacerlo sentir peor? ¿Por qué no darle ánimos, levantarlo y ayudarlo? Y esto sucede en cada momento. A ti llegan personas, amistades, familiares, hasta pueden ser tus propios hijos. Llegan contigo lastimados, heridos porque han cometido errores, porque se sienten mal. Y lo último, lo mínimo que esperan de ti es que los vuelvas a regañar, es que los vuelvas a exhortar, es que los hagas sentir peor. Ya lo saben. Por ahí está también el camino del perdón, del ánimo, de la esperanza. Y eso también es un cambio de mentalidad. Cuarto punto. En una ocasión estaba predicando un hombre que se llamaba Esteban. Esta persona hizo un boom de predicación, estaba haciendo mucho alboroto entre los judíos, estaba cambiando la perspectiva de la gente. Se notaba que era una persona que pensaba distinto y que tenía mucha capacidad de predicación, de convencimiento. Estaba moviendo los cimientos del conservadurismo judío. ¿Y sabes qué hace la gente? Va y lo calla, lo apedrea, le tira de todo. Y esto se puede convertir en un sinfín de alegorías, pero básicamente lo matan porque no les conviene
que el status quo, que lo que mantienen estable se llegue a mover. Por otro lado, va a haber una persona, igual un anciano entre todos ellos, que se llama Gamaliel. Esta persona voltea a ver la situación y en lugar de ver en Esteban inestabilidad o ver destroces, desorden, ve futuro, ve vanguardia, ve a un Dios obrando y suelta una frase y les dice: no se metan con Esteban. Si la cosa es de Dios, permanecerá, y si no, solito se va a apagar. Mira cuánta sabiduría hay en esa persona versus todos aquellos que empezaron a tirar piedras para callarlo. Y al final, ¿sabes qué? Gamaliel tenía razón. El movimiento al cual Esteban pertenecía, pese a que parecía desordenado, pese a que parecía diferente, pese a que parecía extraño y hasta herético, se convirtió en el futuro, en hoy el cristianismo versus el judaísmo conservador de todo ese tiempo. Quiero terminar con un último ejemplo, una última persona. Esta se llama Pablo, y creo que es uno de los ejemplos también más sobresalientes del cristianismo, pues que Pablo era un perseguidor de los cristianos. De hecho, Pablo se dedicaba a matar cristianos. Y en una ocasión pasa algo en la vida de Pablo, todo cambia y Pablo va con los apóstoles y dicen: oye, perdónenme, la verdad es que ya cambié mi forma de ver, yo ahora creo y quiero predicar con ustedes. ¿Sabes qué pensó un sector de la población? Pensó que eso era una trampa, pensó que Pablo era peligroso, pensó que Pablo era una amenaza. Pensó que se tenía que juzgar a Pablo por todo su pasado. Y la gente, aunque lo escuchaba, decía: ¿cómo yo le voy a creer a esta persona que hace 5 años hizo esto? Que hace 3 años hizo eso, que hace 20 años hizo eso. Esa persona no le puedo yo creer. Es juzgar a la persona por sus antecedentes y por su pasado. Por otro lado, hubo una persona que se llamó Bernabé. Y esta persona no vio en Pablo su pasado, sino que vio un potencial, vio un predicador, vio algo diferente, le dio la oportunidad. Y caray, Pablo se convirtió en uno de los más grandes predicadores de todo el movimiento cristiano. Estas diferencias suceden cuando hay cambios de mentalidad. Cuando entiendes que lo que Dios realmente está haciendo en tu vida, cuando transforma tu vida, es cambiar tu manera de pensar, es cambiar tu manera de ver la vida y es enfocarte en lo positivo en lugar de enfocarte en lo negativo. Cuando tú me preguntas por qué pasan las cosas, yo quisiera decirte: ¿qué quieres saber? ¿Quieres culparte? ¿Quieres culpar a alguien? ¿Quieres encontrar a alguien a quien echarle la culpa? ¿Quieres ir a vengarte? ¿Por qué quieres saber por qué pasan las cosas? ¿Por qué no mejor, en lugar de preguntarte por qué pasan las cosas, te empiezas a preguntar: ¿qué podría hacer Dios con lo que ya está? ¿Qué podría hacer yo con lo que ya está sucediendo para ir hacia un mejor camino? Esto es un cambio de mentalidad. Por lo que yo te pregunto: ¿qué tipo de persona eres? Que cuando estás con otros buscas culpar a otros, buscas ver el pecado de otros, buscas ver el error de otros, o buscas ayudarle a aprender, buscas darle solución, buscas darle salidas al camino de otro. Cuando estás contigo mismo, esto es bien importante, cuando estás contigo mismo y volteas a ver tu vida y en particular tu pasado, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres el que se lamenta por todo lo que pasó? ¿Eres el que sufre por todo lo que pasó? ¿O eres el que aprendió de todo lo que pasó y de que ahora en adelante ve esperanza? Ve lo que Dios y tú pueden hacer en tu vida para salir de ese hoyo, mejorar, crecer y ser una mejor persona. Todo esto concluye en ¿cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Qué crees que Dios hace? Cuando hay problemas, ¿crees que Dios está pensando en castigarte? ¿Crees que Dios está enojado por lo malo que ha sucedido y por eso no te ayuda y por eso estás pasando por malos problemas? ¿O crees que Dios está obrando y va a obrar para que el problema en el que tú estás salga adelante, para que se encuentre alguna solución? ¿Tú crees en lo que Dios puede llegar a hacer? ¿O eres de que cree en lo que Dios te puede llegar a castigar? Básicamente son los dos tipos de personas que existen. El Dios en el que yo creo es el Dios que cambia nuestra perspectiva, es el Dios que cambia nuestra manera de ver la vida, es el Dios que deja de culparse, limpia las cargas que traemos, que cuando volteamos a ver atrás no es para cargarnos más cosas, sino para ver hacia el frente y decir: allí hay un camino mejor y Dios puede obrar para que las cosas salgan mejor. Cuando estamos durante la pandemia, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres de la que se pregunta: ¿qué hicimos para merecernos esto? ¿Por qué Dios nos está castigando? ¿Por qué esto no se termina? ¿O eres aquella persona que ya está pensando: caray, estoy ansioso por ver qué es lo que Dios va a hacer después de esto? Porque seguramente
después de esta situación, muchos habremos aprendido muchas cosas, muchos habremos crecido mucho, muchos vamos a regresar mejores. El Dios en el que yo creo es el que cambia de paradigma la manera de pensar y es el Dios del que me gustaría seguirte contando. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que Estar a tus pies, pies. que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, Señor. Quisiera pedirte que ahí donde tú estás, tomes a alguien, abraces a alguien, y si por alguna razón estás solo o sola, me gustaría que pensaras en una persona a quien te gustaría compartirle esta predicación, a quien te gustaría darles algunas palabras de ánimo, quitarle un poco de culpa del pasado y darle una bendición, esperando que Dios obre en su vida, en su corazón. Y no solo Dios, tú también puedes obrar en la vida de otros. Oremos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y que el Señor ponga en ti paz. Amén.